Buenos días, gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares. El Telematutino 11 por Telesistema Canal 11 y nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y también Telesistema en vivo y diferentes plataformas. Feliz miércoles, buenos días Jacqueline Morel. Buenos días Ramón, buenos días República Dominicana. Comienza este miércoles, comienza Telematutino 11 y les damos la bienvenida. Como siempre, encantados de que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, señores, hay muchas informaciones, algunas no darán tiempo. Tú no tienes ahí lo de Julio Iglesias en el guión. No, eso, pero eso es farándula. Mañana, bueno, pero todas las implicaciones que tiene, pero mañana vamos a hablar de eso. Y muchos temas del país. Además de los comentarios, nos acompañará el licenciado Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo de la Reforma Penitenciaria. Y en una segunda participación contaremos con el magistrado Rafael Báez, juez de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Mira, en el día de ayer, el administrador del Banco Agrícola ofreció una rueda de prensa, porque hay una serie de comunicadores. No lo confundamos con los artículos que ha estado escribiendo Juan Ariel Jiménez, que lo voy a comentar más adelante. Y Fernando Durán defiende la gestión. Él defiende la gestión, él señala cifras, él señala que hubo atrasos desde el 2012, pero que él ha puesto a la institución bien, bueno, lo que se dice casi siempre. En el caso del Banco Agrícola se trata de un banco especial, es el banco del Estado que presta a los agricultores, es quizás el único que le presta a ciertos agricultores. Teóricamente está regulado por el Banco Central y supervisado por la Superintendencia de Bancos, aunque claro, ellos no tienen que cumplir con todos los requerimientos que te cumplen los bancos múltiples o los bancos de ahorro y crédito. Hace tiempo que el Banco Agrícola anda siendo objeto de rumores, de manejos y de una situación interna, que fue desmentida por Fernando Durán, quien administra el banco. Él dice que los faltantes vienen desde el 2012. Entonces, si vienen desde el 2012, pareciera que se mantienen. Entonces, yo no entiendo, Ramón, que él da el dato más adelante de que los activos del banco han crecido de 26.912 millones en el 2020 a 45.871 en el 2025, para un crecimiento de un 70%, lo cual es enorme, pero entonces, ¿cómo siguen habiendo faltantes? También desmintió que en el 2024 se hayan desembolsado los préstamos que se dijeron. Ahí yo creo que debe haber un error, porque dice que son 688.000 millones. Eso es. Manifestando eso es un error del periodista. Exacto. Que la cantidad real fueron 27.133 millones. Y ahí lo desmiente. También habla que el banco cerró en el 2025 con la mayor liquidez de los últimos 10 años y préstamos desembolsados, y que en el mes de diciembre otorgó financiamiento por un monto de 4.175 millones de pesos. Ramón, tú que eres economista, si hay todos esos logros, ¿cómo es que todavía hay faltantes? Mira, ya es un pasaje común en todas las instituciones, en este gobierno, que rompen récord. Todas rompen récord de ganancia, todas rompen récord, hasta que explota la cosa. A Senasa se nos decía que Senasa iba viento en popa, ¿no? Hasta que de repente explotó. Y así ha habido con otras entidades. Yo imagino que mi amigo, el superintendente de bancos, ya tiene que haber tomado cartas en el asunto al escuchar los rumores o las denuncias de ciertos comunicadores, algunos de los cuales lo que se han montado en la ola de Senasa, porque también se intentó verter lodo sobre el Banco de Reserva, que es una institución bien manejada y que tiene uno de los mejores números en términos de la banca dominicana. No es el caso de Seguros Reservas, que el economista y el director del Ministerio de Economía, Juan Ariel Jiménez, ha escrito 2 artículos que no tienen desperdicio, donde él, solamente tomando los estados financieros de Seguro Banreserva, él hace una radiografía y revela no que hay un hueco, sino que ha habido un gasto excesivo en pago de comisiones, en viajes, en viáticos, en aumentos salariales, etcétera, etcétera. Bueno,
y sobre todo que no es que hay pérdida, pero lo que se llama el core no se corresponde, es decir, no es que está en problemas financieros, pero sí hay un tema de manejo, que es evidente según las explicaciones ofrecidas por Juan Ariel Jiménez desapasionadamente, por números que se ofrecen ahí. Especialmente porque el Seguro Reserva se alimenta en su gran mayoría de pólizas con entidades del Estado, que por eso que él no entiende cómo las comisiones subieron de alrededor de 400, 500 millones a 2.000 y pico millones, porque no se entiende que haya intermediarios cuando las pólizas son entre entidades. Por ejemplo, los ingenieros o todo el que tiene que presentar una póliza por una compra de un bien o un servicio al Estado, la póliza que le exigen es de Seguro Reserva. No puede ser de otra entidad privada, es decir que tiene privilegio y no se entiende ese aumento en los gastos. Ahí van a tener que explicar mucho y eso no viene de la gestión de Arroyo, viene como que de más para atrás. Sí. Entonces, el tema del 2020 a la fecha y el tema son las variables y la labor que desempeña un seguro y de dónde deben de venir los recursos y el tema de los pagos, cómo se hacen, la siniestralidad, cómo aumenta o disminuye o cómo se mantiene dependiendo de los eventos que ocurran. Entonces, ahí hay muchas preguntas que resolver. La siniestralidad es bajísima, bajísima. Sí. Por otro lado, ayer comentábamos un artículo de un periodista muy destacado del Listín Diario que se llama Paul Mathiasen, donde él tomó de la página del portal de migración datos que llamaban la atención de que mientras históricamente se dan residencias entre 25.000 y 30.000, sin embargo resaltaba que en mayo del 2024, año de las elecciones, se dieron 148.000 y de esos 122.000 fue haitianos. El director de migración envió una comunicación al Listín Diario y él argumenta que el problema fue que ese periodista partió de la data de un archivo corrompido. Ay, pero ¿dónde estaba ese archivo? Subido por la institución a la página de datos abiertos en junio de 2024. Eso dice muy mal de esa institución, porque uno confía en los portales. Por ejemplo, yo que brego con economía, yo me nutro del portal del Banco Central o de la Dirección de Presupuesto, de Crédito Público, de la Superintendencia, y se supone que esa es una data que es correcta, que no tiene errores y que se audita. Me consta que se audita periódicamente para saber que efectivamente cumple con la realidad. Entonces, usted tener una data corrompida, a mí me permite creer, Jacqueline, que cuando me dicen que se deportaron 130.000 en un año, esa data puede estar corrompida. Y sí, sobre todo que no se den cuenta en una institución donde las estadísticas son muy importantes, donde todos los ojos están puestos ahí, justamente porque parte de lo que se entiende como éxito de la gestión es esa parte, es el otorgamiento de residencia, de permisos y demás. Entonces esa data tiene que estar correcta. Es más, hasta la entrada y salida de pasajeros es justamente migración quien lo computa. Y eso sirve de dato, eso sirve de base para las estadísticas turísticas. Por ejemplo, para citar algo, es decir que aunque aparentemente no hubo ese otorgamiento, él dice que mayo fue normal y que de 50 y tantas mil, la mayoría fueron renovaciones y que realmente nuevas residencias fueron 6.000, queda muy mal parada la Dirección de Migración y el Departamento de Tecnología y su área de tecnología y de análisis de los funcionarios que deben estar velando porque lo que salga de ahí como información sea lo correcto. Y no que supuestamente una data corrompida de junio del 24 sigue hasta el 25 y tiene que ser un periodista acucioso que buscando detectó y entonces por eso tuvo que responder el director. Por otro lado, Luis Valdés, que estuvo en la DGI, pasó, y eso ya era un secreto a voces, Seguros Reservas. Ahí aparecen Nelson Arroyo, que fue el pasado administrador, está el presidente del Banco de Reservas,
y el nuevo incumbente. Yo creo que con eso se alivia un poquito la tensión que hay en el PRM con el caso de las destituciones, porque yo imagino que Luis Valdés se va a llevar un paquetón de gente que estaba con él a DGI, se la va a llevar a Seguro Reserva, y que Nelson Arroyo se llevó otro paquetón, guagua incluida, porque la bondad de Nelson Arroyo es que él, además del puesto, le da guagua para que se transporten. Así que yo pienso que ya ahí eso disminuye un poco la tensión que provocaron las declaraciones de Alfredo Pacheco y de otros dirigentes, porque la que se destaca es Pacheco por su posición, pero hubo varios dirigentes y legisladores que externaron su juicio con el tema de las sustituciones, de las rotaciones, que se nombra el de arriba, pero el huracán batatero se lleva a la mitad y se lleva a los compañeros de la base. Bueno, Ramón, y eso deberá cambiar un día en la República Dominicana. Claro. Porque no se puede pensar que las instituciones tengan que estar llenas de compañeros de la base que pueden estar capacitados o no, pero porque hicieron un trabajo en la campaña, merecen estar en el gobierno. El gobierno no da para tanto. Este gobierno es grandísimo y todos los partidos hacen la misma práctica. Y el que viene supera el anterior en cuanto a los nombramientos, en cuanto a los sueldos, en cuanto a las pensiones. Y esto no puede seguir así. Debe haber un mecanismo, claro que existen otros modelos de otros países, donde el gobierno no es el protagonista en términos de empleo, sino que es el sector privado, los emprendedores, pequeñas empresas, pueden emerger y la gente participa en política por ideología y por apoyo, pero no necesariamente para buscar un empleo. Y es vergonzoso lo que ha estado ocurriendo, porque se reclama a veces, es decir, se reclama que haya una nómina, y ahí si tú le entras a eso, porque te queman la calle. Y entonces lo otro es, ¿cómo es posible que dentro del mismo gobierno el cambio de un funcionario implica votar muchísimos empleados y el nuevo funcionario trae la gente suya? Bueno, si es que se trata de gente que tiene capacidad, determinados perfiles, está bien, pero se sabe que es un problema de que son caciques que llevan su equipo de apoyo, la gente que lo logró encumbrar, y entonces de nuevo ahí se rompe la continuidad en las instituciones del Estado. Y por eso pasa lo que pasa, y por eso hablamos de ineficiencia gerencial, y hablamos de que no hay coordinación entre los diferentes equipos, porque es que los equipos los cambian cuando cambia el incumbente. Imagínate, si no lo estaban haciendo bien en algunas instituciones, o se supone que el cambio de rotación del presidente es para que haya mejor. ¿Tú te imaginas en lo que ese funcionario, por eficiente que sea, se adapta y conoce? Será mago, pero ahí se perderán tiempo, pero de todas maneras vamos a desearles éxito en las funciones a todos los que han nombrado. Y ojalá que nos sorprendan con mejores gestiones, o por lo menos que la gente se sienta más satisfecho de la obra del gobierno, que está en un pésimo momento. Exactamente, porque es un momento en el cual el gobierno primero viene con todos los escándalos de las extradiciones, el escándalo de Senasa, el convencimiento del país de que aquí se está dilapidando el dinero entre salarios y entre subsidios generalizados que no tienen sentido, y que entonces no hay avance en las obras van muy lentamente, no hay inversión suficiente en construcción. El PRM tiene un gran reto, porque el PRM además tiene dos convenciones. Hay una convención a mitad de este año para cambiar toda la estructura dirigencial. Ahí sabemos qué es lo que va a pasar. Cada candidato, cada precandidato, los precandidatos que tienen fuerza, van a tratar de imponer su gente para ellos tener dominio de la estructura partidaria. Y tienen el reto del año que viene, en octubre, de celebrar un proceso transparente y como lo han hecho en la mayoría de los casos, con su padrón. Es una votación cerrada, pero con su padrón. Y con un presidente que no se va a reelegir, que en la medida que pasa el tiempo pierde fuerza. Bueno, pues tienen que estar muy cuidadosos y recordar el pasado para que no pierdan el futuro. Bueno, el reto es grande, pero vamos a dar el tiempo necesario para
hacer futuras evaluaciones. Pronóstico reservado. No se pierdan la entrevista con el licenciado Roberto Santana, el hombre de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, que ha dedicado su vida a ese tema, que afortunadamente está sobre el tapete, la situación penitenciaria, y con él hay muchas esperanzas de que esto mejore un mal histórico en la República Dominicana.